Capítulo 47. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que sólo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿Lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor Omnipotente. Estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. A los antepasados de ustedes les juré darles este país como herencia. Ahora cada uno de ustedes recibirá una parte igual, porque este país es su herencia. Por el lado norte, comenzando desde el mar Mediterráneo y pasando por la ciudad de Etlón hasta la entrada de Sedad, los límites del país serán Hamat, Berotá, Sibrayim, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Hazar-Aticón, que limita con Jaurán. Así el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar-Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamat y Jaurán. Por el oriente, la frontera entre la tierra de Israel y Jaurán, Damasco y Galaad será el río Jordán, hasta la ciudad de Tamar, que está junto al mar Muerto. Este será el lado oriental. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá Cades, en dirección del torrente de Egipto, hasta el mar Mediterráneo. Este será el límite sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está a la altura de Lebo Hamat. Este será el límite occidental. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel, y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia. Lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, partiendo desde la frontera norte y comenzando con la tribu de Dan, de este a oeste, y desde el Mediterráneo pasando por Etlón hasta Lebo Hamat y Hazar-Enán, que es la parte al sur de Damasco y Hamat. Debajo de Dan, de este a oeste, está la porción de territorio de Aser. Debajo de Aser, de este a oeste, está la porción de territorio de Neftalí.
Debajo de Neftalí, de este a oeste, está la porción de territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, está la porción de territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, está la porción de territorio de Rubén. Debajo de Rubén, de este a oeste, está la porción de territorio de Judá. Debajo de Judá, de este a oeste, está la porción de territorio que reservarás. Será de 12.500 metros de ancho, y de este a oeste su longitud será la misma que la de los otros territorios. En medio de esta porción estará el santuario. La parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes les corresponderá una sección exclusiva que medirá 12.500 metros por el norte y 5.000 metros por el sur. En medio de ella se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadoc, que cuando se descarrió el pueblo de Israel, se encargaron de mi servicio y no se descarriaron como los levitas. Por eso, a los sacerdotes les corresponderá una sección santísima de la parcela consagrada al Señor, junto al territorio de los levitas. También los levitas tendrán una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, la parcela reservada tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Como parcela escogida del país, no se podrá vender, permutar ni expropiar ninguna parte de ella, pues está consagrada al Señor. La sección restante de 12.500 metros de largo por 2.500 metros de ancho es terreno profano. Se dedicará al uso común de la ciudad, para la construcción de viviendas y para pastizales. La ciudad quedará en el centro y medirá 2.250 metros de largo por el lado norte, y lo mismo por sus lados sur, este y oeste. Los pastizales de la ciudad medirán 125 metros de ancho alrededor de toda la ciudad. A los costados de la ciudad quedará una sección junto a la parcela consagrada al Señor, que tendrá 5.000 metros de largo por la parte este y otros tantos por el oeste. Todo lo que allí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. La cultivarán los trabajadores de la ciudad sin importar a qué tribu pertenezcan. Toda la parcela consagrada, incluso lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 12.500 metros por lado. El terreno que quede a ambos lados de la parcela consagrada y de la que pertenece a la ciudad será para el príncipe. A él le tocará una parcela de 12.500 metros por el lado este hasta la frontera oriental y 12.500 metros por el oeste hasta la frontera occidental. Todo esto quedará paralelo a las otras secciones. En el centro estarán la parcela consagrada y el santuario del templo. Asimismo, la propiedad de los levitas y la de la ciudad se ubicarán entre las fronteras de Judá y Benjamín, en medio de la parcela que le corresponde al príncipe. En cuanto a las demás tribus, a Benjamín le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Benjamín, a Simeón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Simeón, a Isaacar le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Isaacar, a Zabulón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Zabulón, a Gad le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Gad, partiendo de este a oeste, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá Cades y el arroyo de Egipto, y hasta el mar Mediterráneo. Este es el territorio que ustedes repartirán por sorteo entre las tribus de Israel, y que será su herencia. Así quedará distribuido el territorio, lo afirma el Señor Omnipotente. Estas son las salidas de la ciudad. Por el norte la ciudad medirá 2.250 metros. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Al norte habrá 3 puertas, la de Rubén, la de Judá y la de Leví. Por el este, la ciudad medirá 2.250 metros,
y tendrá 3 puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el sur, la ciudad medirá 2250 metros, y tendrá 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Por el oeste, la ciudad medirá 2250 metros, y tendrá 3 puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. El perímetro urbano será de 9000 metros, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Capítulo 3. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño, y encuentro consuelo en ellos. Me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro.
Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos, y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. Cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.